Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de análisis de Canal Capital. Ya estamos llegando a los 130 y tantos programas después de 3 años y medio de semanalmente traerles a ustedes distintos temas y distintos actores del cambio climático. Y precisamente hoy, con ocasión además de que en estos días tuvimos un recorderis de lo que fue la tragedia de Armero, y para lo cual sentimos con el corazón muchas de esas familias que todavía buscan a sus seres queridos, los del Palacio de Justicia, y más recientemente a nivel internacional lo que ha sucedido en París. Es cierto que el mundo está de luto con tantos problemonones que tenemos que ver cómo desde el ambientalismo, cómo desde nuestra actividad cotidiana podemos contribuir a construir la paz. Hoy tenemos precisamente al mayor general Fernando Pineda, jefe de ingenieros del Ejército Nacional. Bienvenido, general. Julia Miranda, directora de Parques Nacionales. Julia, que lleva además una trayectoria larga en parques y se los ha recorrido todos de arriba para abajo. Y Carlos Rodríguez, director de la Fundación Tropenbos Colombia, quien ha estado también en otros programas anteriores, que los pueden ver además en YouTube, porque allí ustedes pueden ver todo el historial de los programas de Su Madre Naturaleza. Hoy convocamos a otros 3 actores del cambio climático, además todos familias del SINA, Sistema Nacional Ambiental. Somos una gran familia amplia, distinta, regionalizada. A veces hablamos de distintos lenguajes, pero lo que queremos aquí es precisamente saber en este programa cómo se están construyendo las sinergias entre estos distintos actores. Por ejemplo, esta sinergia, mayor general, ¿cómo se está construyendo desde el Ejército con parques nacionales? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de un saludo muy especial de parte de nuestro comandante del Ejército, quien me ha enviado a este programa para contarle al país un poco de la participación de los ingenieros militares y del Ejército Nacional en este tema tan importante. El tema de parques naturales es un tema que se le facilita mucho al Ejército Nacional por la presencia en el territorio nacional. Nosotros a lo largo y ancho del país tenemos varias unidades en las cuales muchas de ellas se encuentran en áreas que coinciden con nuestros parques naturales y no necesariamente parques naturales, también aquellas áreas que son necesarias de proteger por el simple hecho del medio ambiente. Nosotros hemos establecido un sistema de coordinación local que nos permite mantener una comunicación permanente y concientizar a nuestros hombres de la importancia de la preservación de estos sectores, de estas áreas, que por supuesto es un legado de la humanidad y de nuestro país. Por algo se vestirán de verde, ¿cierto? Además. Y nos seguiremos vestiendo de verde. Ajá. Bueno, Julia, y precisamente en esa sinergia, ¿cómo ustedes cuándo llaman al Ejército para que los apoyen? ¿Cómo se hace ese trabajo conjunto? También quiero comenzar, Margarita, por agradecerte la invitación a este programa tan importante en el cual se divulgan los temas ambientales. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con la fuerza pública, un convenio con el Ministerio de Defensa, un convenio con cada una de las fuerzas, un convenio formal con el Ejército, con la Fuerza Aérea, con la Armada Nacional, con la Policía de Colombia. Y trabajamos con ellos porque sin ellos no podríamos estar en los parques nacionales. La actividad que se realiza en los parques es de conservación, de relación con las comunidades locales, trabajo con las comunidades indígenas, con las comunidades negras, con las comunidades campesinas, pero también de control y vigilancia de los posibles delitos ambientales que se cometen dentro de los parques, la tala ilegal, la pesca ilegal, el tráfico ilegal de fauna silvestre, la siembra de productos que no están permitidos dentro de los parques nacionales, que son desde las papas o el maíz hasta la coca o la amapola, no está permitido dentro de los parques nacionales. De esta manera
cuando tenemos presencia de actividades ilícitas, acudimos a la fuerza pública, bien sea al ejército, a la policía, muchas veces a la Fuerza Aérea y todo el tiempo en los parques marinos a la Armada Nacional. Y ellos nos apoyan desarrollando operativos, acompañando los operativos que nosotros hacemos, controlando los actores ilegales que desarrollan estas actividades que deterioran nuestros parques nacionales. Y ahí entonces, Carlos, ¿cómo actúan las ONGs? Hablando de otro actor, otro universo que está muy presente en los territorios, que además saca conocimiento, lo procesa, lo difunde. Entonces, aquí, ¿cómo podemos hablar de esta sinergia que queremos construir, además con toda la experiencia que trae una organización como Tropenbos? También muchas gracias, Margarita, por la invitación. No, las sinergias siempre las hemos estimulado y las hemos trabajado, especialmente con parques nacionales. Ya llevamos casi 27 años de interacciones. ¿Qué buscan las ONGs con la institucionalidad y con la institucionalidad pública? Ser soporte, generar información que, por la capacidad de acción que tenemos con la academia, con las comunidades locales, con los saberes locales, lo podemos hacer de una manera fluida y no solo con los parques, sino en otras partes del país. Pero en la relación institucional ya hay un gran camino avanzado y las ONGs somos un soporte fundamental también, aunque no sea tan visible en algunos casos, es un soporte fundamental al debate y a la toma de decisiones también dentro del sistema de áreas protegidas del país. Bueno, y cuando ustedes están allá, estoy pensando en ese gran universo amazónico, donde ustedes tienen una enorme experiencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes denotan ilícitos, por decir algo, minería ilegal? ¿Qué hace una ONG que está trabajando en el terreno, que por supuesto no anda armada, tendrá una cantimplora y un sombrero, y entonces ¿a quién llama? ¿A parques, al ejército o cómo hace? No, la parte ahí es muy difícil, dentro del marco de la ilegalidad siempre es muy difícil poder actuar. Pero sí, claro, se comunica. Pero es que en donde estamos nosotros también está parques y también hay otros actores. Esas actividades ilegales son muy visibles. No es que sean del todo invisibles. Pero ya las acciones de control y las acciones de seguimiento, acompañamiento para documentar los casos y intervenir, pues obviamente están las instituciones dedicadas para eso y el apoyo del ejército, que es, eso es cierto, que es en últimas el que tiene la presencia local. Y en todas estas regiones tan aisladas está la presencia de parques y de las Fuerzas Armadas. Es difícil ver otras presencias tan continuas en regiones tan aisladas del país. Mayor general, pero entonces, la gente a veces no distingue, ¿es la policía la que actúa, es el ejército o son juntos? Margarita, hoy tenemos una gran ventaja y creo que hemos avanzado mucho en ese aspecto, la integración de las instituciones. Nosotros reconocemos a nuestra policía, a la policía ambiental en este caso, que nos ayuda muchísimo, y en ocasiones la policía también es sobrepasada en su capacidad. Por esa razón nosotros estamos unidos en este esfuerzo que por directiva ministerial, porque es el Ministerio de Defensa quien ha emitido directrices al respecto, nos da misiones a todas las fuerzas en apoyo a este objetivo común. En estos días nomás en el tema del fenómeno del niño, se ha visto una integración de todos los organismos, entre esos, por supuesto, nuestra policía, que también tiene una gran presencia en el terreno, en el país, y nosotros hemos estado acompañándolos en esa misión inicial porque ellos tienen el carácter de policía judicial y nosotros pues le hacemos el acompañamiento y el respaldo. La Fuerza Aérea con el apoyo de los helicópteros en la extinción de incendios, por ejemplo, la misma Armada en las diferentes áreas, y estas instituciones del Ministerio de Defensa con el sistema nacional que se ha creado, tanto del SINA, Sistema Nacional Ambiental, como en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, estamos totalmente integrados y en un solo camino. Bueno, precisamente ya que habla de incendios y que habla del niño y que efectivamente a todos nos preocupa muchísimo esa educación, esa cultura del respeto a los peligros y amenazas. Julia, ¿ustedes cómo están trabajando ese tema en términos de alertas tempranas, en términos de sanciones a un grupo de muchachos que se va para un parque y resuelve hacer una fogata y se van por la mañana, se toman sus aguardientes y dejaron la fogata prendida? ¿Qué hace Parques? Bueno, lo primero es que no dejamos entrar el aguardiente, porque dentro de parques nacionales no se puede tomar licor. Las personas tienen que estar
alerta y con sus 5 sentidos por todos los peligros que puede haber y los riesgos que tienen las personas dentro de los parques. Con una época como esta de extensa sequía, larga sequía, grave sequía, parques entran en estado de alerta. Los funcionarios saben que deben estar pendientes día y noche de cualquier signo que se presente, que indique que hay un incendio en el Parque Nacional. Inmediatamente que hay algún signo, humo o aviso de alguien, nosotros somos denominados por el Sistema de Riesgos de Colombia los primeros respondientes y a partir de ahí convocamos al Comité Local de Emergencias, dependiendo de la magnitud del incendio o de la actividad que esté ocurriendo que produzca riesgo. El Comité Local de Emergencias, coordinado por el alcalde del municipio que corresponda, al cual asisten los bomberos, la defensa civil, la fuerza pública, por supuesto parques nacionales, y comienzan a desarrollarse las estrategias para frenar esa conflagración y para evitar que se replique. Entonces los primeros respondientes generalmente van a pie con una herramienta manual que todos los parques la tienen y que la mantienen. Además, todos los años dedicamos un presupuesto para que haya esos elementos en todos los parques que tienen riesgos de incendio, todo el tema de seguridad y de salud, y se atiende con el apoyo de los voluntarios y muchas veces, dependiendo de la dimensión del incendio, con el apoyo aéreo, que es bendito porque de ninguna otra manera más eficaz puede lograrse enfrentar un incendio de grandes dimensiones. Bueno, pero eso me hace pensar en que hace 30 años, cuando sucedió la tragedia de Armero, que fue una gran avalancha monumental por razones de descongelamiento de las nieves perpetuas del volcán Nevado, y cae esto en una rapidez fenomenal, donde quizás las alertas tempranas y todos estos mecanismos de coordinación no existían. En ese momento ya era parque, ¿cierto, sí, Julia? Señora. El Parque Los Nevados. Desde 1974 se declaró el Parque Nacional. Sí, y en ese momento, precisamente, empiezan, ya en la catástrofe, actúa el ejército, actúan las ONGs, actúan los actores de la ayuda humanitaria. ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas mirando esa historia de para atrás 30 años, donde la institucionalidad no tenía la fortaleza que tiene hoy en día? Carlos, ¿usted se acuerda de eso? Sí, pero hay varias lecciones aprendidas, Margarita. Una de esas es que las nieves perpetuas ya no existen. Y son los conceptos que se manejaban en la época. Ya los glaciares se descongelan y ya no son una perpetuidad. Y todos aprendimos que eran las nieves perpetuas y ese discurso también cambia. En su momento la cantidad de información que existía también era mucho más limitada que la que tenemos de los satélites de hoy en día. El flujo de la información, pues ni celulares había. Entonces, en su momento, la tragedia de Armero también ocurrió por toda esa cantidad de limitaciones que había de información y de capacidad de reacción. ¿Y tecnología? De tecnología. Hoy en día la capacidad de reacción de todos es muchísimo más amplia. Y lo mismo, la participación de las comunidades locales, ya la gente está plenamente en alerta amarilla, naranja, roja, y ya tienen elementos para poder también actuar y responder en su momento, cosa que no existía hace 30 años. Y se aprendió con sangre, ¿no? Y con tantos muertos. Mayor General Pineda, ustedes dentro del Ejército tienen gestión de riesgo y gestión ambiental. ¿Cómo lo dividen allí dentro del Ejército? Para entender a dónde van unos y a dónde van otros. Claro, nosotros con esta nueva organización y pues volviendo un poco a lo de Armero, donde hoy quiero aprovechar este programa para hacer un reconocimiento al señor general Rafael Horacio Ruiz Navarro, quien al día siguiente de esta tragedia fue nombrado alcalde de Armero. Y él se desplazó inmediatamente al sector, llegando a Lérida, y desde allí, con las unidades de ejército que estaban disponibles del Batallón Patriotas, logró iniciar a montar un
centro de crisis, un cuartel, digamos, donde se unieron todas las instituciones, policía, defensa civil, bomberos, Cruz Roja. Gracias. Y todas esas instituciones se unieron ahí. Nosotros completamos en menos de 8 días 300 hombres ahí para entender lo que es una tragedia de magnitud, y no solamente es llegar ahí y empezar a reaccionar, sino ver cómo nos organizamos nosotros primero para poder atender todos los frentes que allí se dan. El intento de saqueo, las víctimas, el manejo de cadáveres, las personas que aún se podían rescatar, las evacuaciones aéreas, la distribución de ayudas, una serie de factores que nos dejaron muchas lecciones que espero, y yo creo que con lo que se está haciendo hoy en día lo estamos solucionando. Y precisamente de esas lecciones es que el ejército se ha reorganizado en la materia de ingenieros militares, previendo los roles del ejército del futuro. Nosotros tenemos muy presentes que nuestra misión de protección de la soberanía, protección de la integridad territorial y nuestras misiones en fronteras, pero ese control territorial que nosotros estamos haciendo tiene varias intenciones: apoyar a todas las instituciones en materia de seguridad, de defensa nacional, y también en áreas tan críticas como es esto del medio ambiente. Para nosotros es algo que debemos también educar a nuestros soldados, que a la vez nos ayuden en estos programas, y cuando terminan su servicio militar van a ser ciudadanos también que van a apoyar a nuestro medio ambiente. Entonces queríamos nosotros dedicar esa educación, cumplir las normas ambientales, y también tener una especie de, aprovechando esa presencia nuestra en los terrenos, para difundirle a la comunidad todas esas áreas. Y en gestión del riesgo, crear un batallón de atención de desastres, que aspiramos en el ejército del futuro tener una brigada, es decir, pasar de 700 hombres a 8.000 hombres aproximadamente, dedicados a la atención y prevención de desastres, sobre todo prevención, que es para nosotros tan importante, porque ya cuando se actúa, cuando sucede un desastre, realmente es triste como esas historias. Pero nosotros en ese proceso no vamos solos, vamos con parques naturales, vamos con nuestras ONGs, vamos con todas las instituciones que conforman esto, porque ese equipo es el que va a lograr hacer un cambio real y frenar, por ejemplo, efectos como el cambio climático. Qué bueno que menciona el tema de la prevención. Y para volver un poquito sobre el tema del Parque Nacional de los Nevados, Julia Miranda, ¿qué pasó después de toda esta tragedia? Siguió siendo parque, pero un parque ya bastante transformado, más todo el camposanto que sucedió después con toda la Armero. ¿Cómo actuó Parques en ese momento o posteriormente? No, realmente el parque no llega hasta allá. El parque sigue siendo el parque en los límites que ha tenido siempre. Nosotros desarrollamos nuestras actividades, pero no tenemos relación directa con lo que fue la tragedia de Armero. El parque tiene un monitoreo permanente del glaciar. Nosotros hemos encontrado que en los últimos 17 años se ha perdido un 40% del glaciar. El retroceso de la nieve la medimos, lo controlamos, trabajamos con la agencia que mide la sísmica en el país, que tienen varias estaciones en todo un trayecto que ellos manejan con equipos muy sofisticados, con equipos técnicos. Y nosotros, además de tener en cuenta permanentemente el movimiento del volcán, pues tenemos las tareas de frenar las amenazas que hay sobre el parque. Hay ganadería ilegal en el parque, hay también tala en muchos casos de la vegetación natural del parque. Es un parque que provee de agua a la región, es un parque importantísimo desde el punto de vista de los servicios ambientales que provee, y por supuesto ese volcán allí activo en una cierta medida nos obliga a mantener una atención especial sobre ese aspecto concreto, pero como digo, apoyados por las entidades responsables del tema. Bueno, el tema de la prevención, entonces, ahora con lo de París, la COP, la conferencia de las partes, la gran negociación que va a reactivar los compromisos de los estados y de los actores sociales, muchos actores sociales, los nuevos actores del clima, nos hace pensar entonces cómo, por ejemplo, en el mundo de las ONGs, Carlos, hay propuestas para esos compromisos de la prevención. Ustedes, por ejemplo, desde el ángulo de la Amazonía, en la Amazonía colombiana. Es que eso es muy fácil, Margarita.
porque en la Amazonía colombiana se confluyen dos aspectos importantísimos para la conservación. El uno fue la gran declaratoria de los macrorresguardos desde el gobierno de Virgilio Barco, que reconoció los derechos territoriales de las poblaciones y reconoció una enorme cantidad de tierra en resguardos indígenas, más de 20 millones de hectáreas. ¿Que se cruza con parques? Que ¿En los hay resguardos? áreas de superposición, que es la otra parte bonita del asunto, porque los resguardos indígenas, más los parques nacionales, más las áreas en las que se superponen, es una enorme contribución a la conservación del Amazonas. Y eso implica una enorme contribución a la estabilidad del clima y a la recirculación del agua, etcétera, y al papel de las comunidades locales como actores importantes para el cambio climático. Precisamente, eso vamos a analizar en el próximo bloque. ¿Cómo hacen desde el Ejército la adaptación con las comunidades? ¿Cómo se hace desde parques, adaptación y mitigación? Ya volvemos. El gobierno de Colombia ha definido unas metas en el famoso informe que se llama INDC, un acrónimo aburridísimo que es el informe de país, pero que en inglés quiere decir el informe indexado de Colombia, como de todos los otros países que entregaron recientemente a la Convención Marco de Cambio Climático. En esas metas, el gobierno nacional se ha fijado una meta que es deforestación cero al 2020, o sea, al 2020, o sea, dentro de pocos 5 años. Yo sí, sería muy bueno que nosotros ventiláramos esa meta y esas estrategias y cómo la vamos a hacer. Mi general. Sí, efectivamente, Margarita, nosotros como parte de este sistema ya estamos en estrecha colaboración con la policía para actuar reprimiendo lo que tiene que ver con la criminalidad en este aspecto. Ya hemos hecho incautaciones de madera ilegal, en colaboración apoyando a la policía en fauna, como se refería la doctora Miranda. Esta misión del Ejército que nos facilita por nuestra presencia viene acompañada de una serie de directrices. Nosotros ya tenemos una normatividad desde el Ministerio de Defensa y Comando de la Fuerza dando órdenes a las unidades en este aspecto. También nosotros en lo que tiene que ver con reforestación, ya tenemos una meta para el presente año de sembrar 60.000 árboles. ¿El Ejército? El Ejército Nacional. Ya hemos sembrado 47.595 árboles. De pronto no alcancemos, pero todavía nos quedan 2 meses, mes y medio, para llegar a esa meta en contribución en las diferentes regiones, con las corporaciones autónomas regionales y por supuesto con parques naturales. Tenemos ya 199 gestores ambientales, es decir, gente en todas las unidades capacitando tanto a los soldados como a la comunidad en apoyo a las actividades ambientales. Ya tenemos cursos en el Ejército de Medio Ambiente, ya es por ley. A la vez, hay una ley que nos obliga a nosotros a tener el 20% de los soldados bachilleres deben hacer un servicio social ambiental, es decir, en contribución a la comunidad con eso. Y en lo que tiene que ver con la participación e intervención con todos los organismos. Pero quiero decirle que a este momento, a 2014, tuvimos 3.858 soldados capacitados en todos los temas de prevención, control, vigilancia en el uso del medio ambiente. Y a este año tenemos 1.429 soldados. Estos muchachos, como le digo, terminan su servicio militar y de todas maneras les queda su capacitación para que desde la vida civil puedan seguir en este noble ideal que es una fuerza común como los que nos encontramos aquí hoy. Qué bueno. Julia, entonces, volviendo al tema de adaptación y mitigación y a la meta. A ver, ustedes desde Parques, ¿cómo lo están haciendo? La meta es muy importante, muy ambiciosa, implica un reto gigantesco. Lo primero que hemos hecho es hacer un análisis de dónde están los sitios de deforestación. ¿Quiénes están haciendo esa deforestación? ¿Cuáles son las familias que están desarrollando esa actividad, en muchos casos como una actividad de subsistencia? El Ministerio entonces formuló un proyecto para tener recursos económicos, para poder invertir en estrategias concretas para trabajar con esas familias en alternativas diferentes a la deforestación. Es un proyecto muy bonito que se llama
Chiribiquete, corazón del Amazonas. El Chiribiquete es el parque nacional que queda en el corazón del Amazonas, el más grande que tiene Colombia, casi 3 millones de hectáreas, y alrededor de ese parque hay otros parques nacionales en la Amazonía colombiana que sufren de los impactos de la deforestación. Y entre, digamos, en la parte norte del Parque Chiribiquete, que está el Parque Nacional La Macarena, el otro Parque Tinigua y otro más, Picachos, hacia el sur y hasta el borde de Chiribiquete hay unos sitios de deforestación muy fuertes. Y también hacia el oriente, Nucac, al sur, el Parque de la Paya. Toda esta región, que son un poco más de 9 millones de hectáreas, van a recibir los recursos económicos del proyecto durante 5 años para trabajar con esas familias en proyectos concretos para evitar que ellos sigan deforestando. Por supuesto, el concurso de la fuerza pública va a ser fundamental porque es tala ilegal que hay que frenar. Por supuesto también dando alternativas, pero también con el ejercicio de la autoridad del Estado. Bueno, frenar tala, deforestación cero al 2020. Carlos, ¿qué opina? Que es tremendo desafío. La meta a mí me parece fabulosa que se plantee, cero deforestación, pero conseguir cero deforestación implica una cantidad de políticas públicas coherentes, una cantidad de recursos, una cantidad de presencia, que eso es complejo. Pero también requiere, bueno, conocer más los motivos, los factores de la deforestación, los motores de la deforestación ya están ubicados. Todo el planteamiento de alternativas a la deforestación, la reconversión ganadera, las buenas prácticas, todo esto. Y yo pienso que es posible lograrlo, pero también tengo ciertos temores. En posconflicto y en experiencias de otros países, la selva sufre con el posconflicto. Y eso ha pasado en varios casos. Entonces, la política pública y todas las acciones que se hagan para poder tener deforestación cero al 2020 es más que ambicioso, es un desafío gigantesco. Y en eso, pues claro, todos tenemos que ser muy consistentes y todos tenemos que aportar muchísimo para que se logre. No soy pesimista con la meta, soy optimista con la meta. Ya hay ubicados los sitios, ya hay programas, ya hay un buen diagnóstico de las situaciones, pero yo creo que se va a tener que estar en un análisis permanente y en un seguimiento permanente y con capacidad de reacción para que en verdad se pueda lograr. ¿Cuáles son las fuentes de deforestación aquí? Estas. ¿Funcionan estos mecanismos? Listo. Si no funcionan, ¿con cuáles otros podemos reaccionar de inmediato? ¿Cuál va a ser el papel de las comunidades? Y en eso sí, hay mucho que contar. Las comunidades locales, las comunidades indígenas tienen unas experiencias de reforestación y de restauración ecológica maravillosas. Ojalá ahora ya sean visibles también. El posconflicto va a permitir que sean más visibles y que sean actores fundamentales para que contribuyan no solo a frenar la deforestación, sino que sean agentes también de recuperación, de restauración ecológica y las comunidades con alternativas nuevas a los modelos pues agropecuarios que han sido los que producen la... Sí, usted me hace pensar, por ejemplo, la frontera, la expansión de la frontera ganadera en el Caquetá, zona de conflicto, donde efectivamente se va acercando a esa zona de amortiguación del parque. Allí el ejército, por ejemplo, ¿cómo actúa? Sabiendo que los ganaderos no pueden seguir metiendo más vacas y que eso está ya en la zona de amortiguación, se va reduciendo. ¿Cómo actúa el ejército? Bueno, precisamente ya que el doctor mencionaba el tema del posconflicto, digámoslo así, es muy importante en este momento tener en cuenta que una vez se logren la firma de los acuerdos que en este momento se están llevando a cabo, lo más importante es solidificar lo que tenemos ahora. Esta organización, tanto del ejército, las otras fuerzas, la policía y todas las organizaciones que estamos trabajando en este común, vamos a ver resurgir mucho más nuevas amenazas. Esa expansión de intereses económicos por intermedio de la minería ilegal, la ganadería, el narcotráfico, todas estas nuevas amenazas que van a aparecer, debemos nosotros tomar, primero generar un marco legal, que en este momento es muy débil
en ese aspecto. O sea, un respaldo para que el Ejército Nacional pueda actuar en el caso de que la policía sea sobrepasada en su capacidad o no tenga la capacidad, pero ese marco legal hay que estructurarlo. Hay que afianzar la presencia de las tropas en todas las áreas, para estar de la mano de la comunidad, con las comunidades indígenas, con las autoridades ambientales y todo, y lograr de una u otra forma, en apoyo a las autoridades judiciales que pueden tomar alguna acción al respecto, pues que tengan esas garantías. Entonces, eso, como mencionaba aquí el doctor, lo del posconflicto, es algo muy interesante de analizar, que en estos momentos el Comando del Ejército ha dispuesto la creación de un, ya viene desde el 2012, pero viene creando el organismo de transformación, que va a ser un ejército multimisión, es decir, conservando su capacidad para cualquier amenaza armada, que tenga la posibilidad de influir efectivamente en el control de esas amenazas, de esos delitos que van a aparecer, porque eso no es aislado, lo de la madera no es aislado, es un sistema delictivo, y ese sistema delictivo requiere de todas las agencias para poder contrarrestarlo. Vuelvo y repito, con un marco legal adecuado y que sigan los soldados allá en las áreas. Es lo más importante y lo que nosotros no podemos perder. Julia, y ustedes han planteado desde Parques, hablando del posconflicto, cómo en su momento se necesita una serie de personal que conozca la selva, el bosque tropical húmedo. Ya se ha hablado de que personas desmovilizadas, excombatientes, puedan trabajar en el sistema de Parques y colaborar precisamente con el ejército en esa salvaguarda, en la restauración, en la conservación. Sí se ha planteado, nosotros por supuesto necesitamos gente cada vez que se extiende el área de parques nacionales. Tenemos un déficit de personal que cuide las áreas muy grande. Hemos hablado de personas que puedan venir a ayudarnos a cuidar los parques. Requerirían estas personas también una fuerte capacitación institucional, entender la misión de parques nacionales, comprender que somos autoridad ambiental dentro de las áreas y que estas personas puedan destinar sus esfuerzos a la conservación, al ecoturismo, a la restauración, porque también tenemos muchos proyectos de restauración en donde necesitamos gente trabajando en áreas de parques para poder lograr la recuperación de algunas zonas que están degradadas. Creemos que es una gran oportunidad también para las familias que hoy están ocupando los parques y que están desarrollando actividades ilícitas. Y les hemos planteado a esas familias que si no quieren salirse del parque, sino que quieren permanecer, podrían permanecer desarrollando actividades lícitas, como ayudándonos con el ecoturismo, con la restauración, con el control y vigilancia, con la investigación, con un esquema que maneja Tropenbos muy lindo, que es el de el reporte que hace la comunidad local del entorno natural en el que vive respecto de ciertas especies, para tener una información permanente de todo el año y de un monitoreo que se hace allí mismo por la misma gente que está viviendo en el lugar. Creo que hay muchas oportunidades para trabajar con mucha gente en los parques nacionales. De hecho, el Brasil tiene un ejemplo bien interesante. Recientemente estuvimos visitando en Manaos con la directora del Sinchi, Luz Marina Mantilla, y con el director de la Fundación Amazonia Sustentable de Manaos, unas posadas que son las mismas comunidades que viven en áreas de reserva, en áreas de parque, pero ellas ya estaban asentadas allí cuando se declaró el parque. Entonces, lo que se ha hecho como política es dar una posibilidad de empleo de esas posadas, recibir turismo, ecoturismo, y ellas lo atienden en forma de cooperativas de mujeres, y estuvimos en 2 y parece que el sistema sí funciona. ¿Funcionaría en Colombia? Puede funcionar muy bien, pero bueno, como Parques no dice una serie de cosas, yo voy a decir. Las relaciones de Parques con las comunidades es maravillosa en muchísimos aspectos, y en la Amazonia esta figura de superposición ha traído muchísimos beneficios mutuos, y ver a las comunidades como investigadores locales y como gestores del parque y como manejadores del territorio, y en esa relación tan única, que también es lección de Colombia para otras partes, en la Amazonia, pero en general, eso es fundamental. Y dentro de todo ese reconocimiento de saberes locales, de autoridades locales, de competencia y de sumatoria, ya el plantear alternativas productivas y alternativas económicas se facilita muchísimo. En Colombia esas actividades no han sido tan contundentes, pero también por culpa del conflicto.
y por culpa el turismo no está tan extendido. Con el posconflicto se espera que podamos movernos por el país con mucha mayor facilidad, mayor tranquilidad, conocer más no solo la diversidad biológica y la parte ambiental, conocer la diversidad étnica del país, la diversidad cultural y poder gozar de toda ella. Pero yo lo veo posible. Viable. Y la plataforma ya preexistente lo permitiría fácilmente. Sí, porque efectivamente nuestros vecinos, Ecuador, Perú, Brasil, y muchas de las comunidades que además son binacionales o trinacionales, estoy pensando en los ticunas que usted conoce muy bien, que pueden ser peruanos, ecuatorianos o colombianos. Es una maravilla. Entonces, tenemos allí un tema de fronteras estratégicas. Allí el ejército también plantea un trabajo en estos temas de frontera, Leticia Tabatinga, más lo que se ve en el Perú al frente de Leticia, y donde se dan, por supuesto, una serie de actividades ilegales que pasan por las narices de uno al frente de Leticia, con madera ilegal o a un narcotráfico. Ahí, ¿qué hace el ejército? Efectivamente, nosotros en el tema de control de fronteras, porque hay fronteras muy permeables que se prestan para este tipo de actividades ilegales, nosotros celebramos con regocijo reuniones multilaterales. En el caso de Brasil hay una reunión tripartita entre Brasil, Perú y Colombia, que existe una estrecha relación de coordinación de las autoridades precisamente para atacar estos fenómenos delictivos que aprovechan esta frontera o zonas grises que nosotros llamamos, donde llega la responsabilidad de uno e inicia la del otro. Con Panamá tenemos muy buenas relaciones también en la protección de la zona pacífica. En todas esas áreas, por supuesto, y por la naturaleza del Ejército Nacional en el tema de fronteras. Como ustedes saben, también nosotros ya se creó la Brigada contra la Minería Ilegal. Esa es una brigada nueva que ya inició a adelantar operaciones, porque sobrevolar áreas como el sur de Bolívar, áreas en Antioquia, en Chocó, desoladas por la minería ilegal, da mucha tristeza. De ver cuánto se están enriqueciendo unas, dos personas, poniendo a trabajar cantidades de familias en el área de minería ilegal. Y en el área de narcotráfico tenemos la Brigada contra el Narcotráfico desde el año 2000, que ya más o menos están calculadas unas 66.000 familias que viven del narcotráfico. Tristemente escuchábamos de que Colombia está repuntando en narcotráfico, en cantidad de hectáreas de este cultivo ilícito. Pues es una responsabilidad grande que nosotros tenemos de hacer la erradicación, de ojalá tener a nosotros, a las comunidades dirigiendo estos factores, pero esas comunidades necesitan seguridad. Y así haya una época, digamos, la de posconflicto, van a haber algunos actores emergentes que van a crear inseguridad y pueden crear miedo en la gente para poder dirigir un parque o querer establecer alguna norma. Por eso nosotros debemos no retroceder, sino avanzar en lo que se ha hecho, seguir abonando este terreno y lograr con seguridad todo ese desarrollo que queremos nosotros. ¿Y cómo está haciendo Parques entonces, Julia, en este tema de la prevención? Ya sabemos que hay unos delitos, es más, están identificados unos delincuentes que están con la mano en la masa. Parques, ¿qué puede hacer sabiendo que ese personaje y ese otro personaje son mineros ilegales y que están pagando, explotando a familias que viven en la comunidad para que trabajen para ellos? En ese caso, nuestra alianza con la fuerza pública es total. Nosotros en lo que tenemos de evidencia damos información, pero ellos tienen un servicio de inteligencia, los vuelos que hace la Fuerza Aérea, y tienen mucha información y los operativos los hacen ellos, acompañados de la Fiscalía, porque además de iniciar procesos administrativos sancionatorios en casos de gran minería, por ejemplo, sería inocuo abrir un proceso administrativo sancionatorio y ponerle una multa a la persona. Lo que vale aquí la pena es iniciar procesos penales, que la Fiscalía actúe con contundencia, y cuando la fuerza pública, en el caso de que sea el Ejército, muchas veces es la Armada, porque hay mucha minería por los ríos, ilegal en los ríos, se llevan las personas que cometen los ilícitos, se lo entregan al fiscal, al juez, pues que estas personas actúen judicializando a los delincuentes, porque el esfuerzo que se hace en el terreno tiene que corresponder con el esfuerzo que la justicia tiene que hacer para sancionar esta problemática tan grave. Nosotros, para prevenir, trabajamos con la comunidad, trabajamos fuertemente con la comunidad está sensibilizada sobre la
la importancia de estas áreas protegidas, pero muchas veces la comunidad es víctima también de la mafia que tiene estas explotaciones de minería ilegal. Un caso grave es el de Puinahuay, por ejemplo, donde en conjunto las fuerzas han hecho operativos juntos, Fuerza Aérea, Ejército, Armada Nacional, haciendo grandes operativos. El último fue de más de 600 personas de la Fuerza Pública para llegar a un sitio muy alejado del territorio nacional, en el corazón del Parque Puinahuay, en donde había indígenas prácticamente esclavizados trabajando para los delincuentes, campesinos también con una paga inexistente, prácticamente esclavizados, sacando coltán para el beneficio de estos grupos ilegales. Recuerda como la época de las caucheras, ¿no? En la triste historia de las caucheras, donde esa explotación tan brutal y el genocidio de indígenas que hubo en aquellas épocas. Casi que usted nos está recordando que con esta nueva colonización de nuevos minerales como el coltán, que parece que hay en Colombia bastante, ¿no? Sí, Margarita, y si me permites, algo muy grave con la minería del oro, que ha sido la evidencia que tenemos de la contaminación del agua y de los peces, de mercurio y de cianuro. Son los peces que son el alimento no solamente de las comunidades indígenas y locales vecinas de esos ríos, es que la pesca que se trae a las grandes ciudades es esos peces que están contaminados en esos ríos, de tal manera que el pescado que viene de esos ríos donde hay minería ilegal y estamos comprándolo en Bogotá, en cualquier mercado de la ciudad, es un contaminante, un veneno que nos estamos comiendo nosotros en todo el país. Bueno, mercurio, pescado contaminado, comunidades que estarán en la selva a 1000 kilómetros de Bogotá y de las ciudades de la zona andina, y ese pescado con un alto riesgo de contaminar nuestra mesa. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos, porque a esto tenemos que ponerle freno, así como tenemos que contribuir a esa deforestación cero al 2020. Ya volvemos. En este programa, que es el antepenúltimo antes de salir a vacaciones y empezar la programación de Navidad, ya veremos el año entrante qué pasa y si su madre naturaleza continúa entregándoles esta información del nivel nacional, internacional y local. Bueno, estamos ya prevenidos. Ojo con el pescado, porque está contaminado con mercurio, no se ve, no huele, pero hay que ser cuidadosos. Carlos, ustedes desde Tropenbos, ¿cómo la están haciendo para, entre otras, con las comunidades con las cuales trabajan? No, nosotros tenemos una serie de investigaciones locales, pero investigaciones propias que hacen los indígenas de los impactos ambientales, los impactos socioculturales y socioeconómicos que tiene la actividad de minería ilegal. Pero lógicamente para los indígenas también existe la parte de contaminación. Y los impactos ambientales que primero ven es esa parte de la contaminación, cómo se están alterando los ecosistemas y cómo se están alterando todas las cadenas tróficas que se dan en los biotopos específicos que interviene la minería ilegal. La minería en el río es terrible. Y pues eso se va viendo, más las malas prácticas en la manipulación de metales como el mercurio. Y ya lo están viendo. Y ya los estudios que no hemos hecho nosotros, sino que los han hecho varias instituciones, en los cuales Parques ha sido muy activo y el Instituto Sinchi ha sido muy activo y las universidades han sido activas en los niveles que muestran de presencia de mercurio en los peces de consumo, es alarmante. Y la cantidad ya de mercurio que se está acumulando en las personas que viven en lo local y que tienen su dieta a partir del consumo de peces, también encuentran altos índices de mercurio que sí es una amenaza, más que la pesca comercial de los grandes bagres es la base de la economía local, pero con toda la cadena trófica también ahí está toda la acumulación de... Claro, entonces, la afectación es enorme y son impactos ambientales, son impactos culturales, socioculturales, socioeconómicos, y en la salud, pues ni se diga. Tema de salud pública. Mayor General Fernando Pineda,
Bueno, usted que tiene tanto personal, precisamente por allá, controlando, etcétera, ¿cómo hacen con la comida? Pensando en el pescado, o es que llevan latas de sardina desde aquí, o comen yuca, ¿cómo es la dieta de sus soldados allá? Bueno, realmente nosotros hemos mejorado mucho en ese aspecto. Nosotros antes, hace muchos años, los soldados cocinaban con leña, por ejemplo. Eso ya está totalmente erradicada, esa práctica. El sistema de abastecimiento nuestro es un sistema bastante moderno que permite que los soldados primero sean bien alimentados permanentemente y que no vayamos en contra de las normas ambientales. Eso es un tema educativo desde hace mucho tiempo. Para nosotros es muy importante eso porque es parte del bienestar de nuestras tropas. Y esa organización que hemos tenido nosotros con nuestra agencia logística, dedicada exclusivamente a los suministros de raciones de campaña, alimentos debidamente preparados, instrucciones a los soldados de cómo disponer de esos desechos, en fin, una serie de cosas que son de enseñanza permanente todos los días, porque tenemos que ser un ejército de vanguardia en ese tema. Yo quiero aprovechar también para decirle que esta nueva organización del ejército, estamos contando con un comando de ingenieros que tiene una brigada dedicada a varias áreas, entre esas la futura brigada de desminado. Vamos a lograr completar 10.000 hombres en el área de desminado, que es otro aspecto que no se ha tratado aún, pero que afecta. Qué bueno que lo traiga. Afecta nuestra, digamos, el medio ambiente, la vida de las personas, de los campesinos. Entonces vamos a lograr tener 10.000 hombres para 3 brigadas. En enero pensamos activar la primera brigada de desminado. En este momento contamos con un batallón de 450 hombres que ya lleva 5 municipios libres de minas. Recuerda que la Convención de Ottawa nos obliga al año 2021 a ser un país libre de minas también. ¿Y si cumpliremos esa meta? Tenemos esa meta. Va a ser muy difícil, pero con el programa que está haciendo el gobierno nacional, yo creo que vamos a avanzar mucho en este tema, inclusive con la participación de otros países. Lo estamos experimentando en este momento, y el laboratorio piloto en El Orejón, que ya todo el país conoce allá en esa región. Paralelo a ese tema de desminado, tenemos la unidad de puentes. Ya tenemos instalado más de 175 puentes en todo el país, respondiendo a desastres, a amenazas. Hace poco terminamos la instalación de 3 puentes en el municipio de Mercaderes. Cuando terminamos estos puentes, la alegría de la gente era impresionante. Perforación de pozos. Hace poco, con el señor presidente de la República, el ministro de Defensa Nacional, estábamos nosotros dando al servicio un pozo en Ciapana, que siguiendo las normas de las corporaciones regionales de Copa-Guajira, logramos perforar un pozo de más de 400 metros para llevarle 30 litros por segundo a esa comunidad que no ve el agua sino por televisión. Entonces, todos esos avances en esos temas, más la prevención de desastres en atención a incendios. Tenemos 17 pelotones, un pelotón es más o menos de 40 hombres en todas las regiones del país, que son la primera respuesta a los comités locales, como lo mencionaba la doctora Miranda, que es la primera respuesta. En fin, es un ejército que está volcándose hacia esas líneas funcionales de contribución de desarrollo del país, la línea tan importante de prevención y atención del riesgo y la línea de medio ambiente. Son 3 áreas que las tenemos en unos objetivos nacionales, y en las líneas estratégicas de ese gobierno nacional, nosotros, particularmente los ingenieros militares, estamos muy comprometidos y aspiramos a que la gente del país conozca esas capacidades y sepan que son para ellos. Nosotros tenemos más de 1.000 equipos de línea amarilla. Todo eso trabajando en las veredas, en los caminos, etcétera, y eso es para la gente, eso es para el servicio de la gente. No me puedo evitar las ganas de preguntarle cuántas mujeres hay en todo ese equipo, en todo ese batallón. Créanme que ya estamos invadidos. El equilibrio de género en el ejército ha mejorado muchísimo. Nosotros ya contamos con mujeres en varias áreas. Inclusive hace poco en la escuela militar ya se están graduando oficiales de combate, mujeres. Y ese balance es el que ha traído ese poder nosotros respetar el género, habituarnos a trabajar con las mujeres. Hay restricciones, lógicamente, por las áreas donde trabajamos, donde para ellas es un poco diferente la situación, pero así como lo ha hecho la Policía del Ejército Nacional, ha llegado a tal punto de tener en todas las áreas, en todas las ramas, como ingenieros, ya artillería, vamos a tener mujeres. Ahorita se gradúan 2 tenientes de artillería. Y paralelo a eso, pues tenemos 2 generales mujeres
lo cual ya con eso yo creo que le Bueno. respondo bastante su pregunta. Estupendo, porque se ve que si ustedes se están adaptando a trabajar en equipo y a unar esfuerzos para el posconflicto y para que estas áreas tengan realmente la seguridad de la presencia del Estado. Julia, antes de terminar este programa, desde Parques Nacionales, ¿cuál es ese mensaje hacia la conferencia en París? Porque finalmente nosotros como país estamos contribuyendo con todas esas áreas que están bajo su dirección. Sí, y eso que tú dices es el gran mensaje que vamos a llevar, y es que las áreas protegidas, los ecosistemas que están bien conservados, gestionados por supuesto con gente, con esfuerzo estatal y privado, cuando están bien conservadas esas áreas, contribuyen de manera definitiva a mitigar el cambio climático y a enfrentar todos los efectos del cambio climático. Son la principal herramienta, la más efectiva y la menos costosa para enfrentar el cambio climático, de manera que vale la pena que todos los países declaren sus áreas protegidas, las conserven de manera efectiva y sigamos apoyando toda la gestión de la conservación de los ecosistemas, porque con ello enfrentaremos de una mejor manera el principal problema que sufre hoy la humanidad, que es el cambio climático. Carlos Rodríguez, director de Tropenbos, un último mensaje antes de nuestro penúltimo programa del año. No, yo creo que ese mensaje es muy bueno acompañándolo de lo que hemos visto en Colombia. El papel de las áreas protegidas, más el papel de las comunidades locales, el papel de las comunidades indígenas, de los resguardos, de los territorios colectivos de comunidades negras, es un enorme aporte a la conservación, más la conservación con la reconversión de prácticas ambientalmente más amigables. Es decir, las áreas protegidas es un papel, pero el papel de las comunidades y el papel de la reconversión productiva es el otro engranaje para frenar un poquito, si se puede hablar de frenar el cambio climático. Bueno, hemos llegado al final de este programa, construyendo sinergias entre todos los actores sociales del Sistema Nacional Ambiental. Gracias a Julia Miranda, al Mayor General Pineda, a Carlos Rodríguez de Tropenbos. Hasta pronto. Esto es Su Madre Naturaleza. Esto es Su Madre Naturaleza.